con una introducción que va a ser una introducción bastante larga, bastante amplia, de conociendo las Escrituras. El tema de hoy es conociendo las Escrituras. Así que bueno, como son varios versículos que yo voy lanzando y voy tirando, ustedes apuntan y después lo van leyendo tranquilamente, ¿eh? El primer texto que vamos a leer es el Salmo 119, versículo 89 y también el 90. Salmo 119, 89 al 90. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Pregunto, me levantan la mano si están de acuerdo, ¿no? Si no, me dicen que no. ¿A cuántos les está latiendo el corazón en este momento? Levante la mano y diga, a mí me está latiendo el corazón. A ver, no les veo. Ahí veo. Bueno, veo varios que algunos están medio muertos. No, ahí están, todos levantan las manos. ¿Desde cuándo está el corazón? Bueno, ahí tenemos un médico, medio empieza a latir desde la concepción, cuando se empieza a formar ahí el embrión y tiene forma, lo primero a funcionar es el corazón. O sea, en mi caso, hace 50 y, ¿qué te importa?, de años, está latiendo. Así como el Señor en algún momento dio giro a la tierra, le dio forma al universo y todo comenzó a moverse como un reloj mejor que suizo, con una perfección. Todo eso subsiste, amado, amada, por la palabra. Fíjate lo que dice. Permanece tu palabra en los cielos, de generación en generación es tu fidelidad, tú afirmaste la tierra y subsiste. Esa palabra que se reduce a un libro que vos tenés en la mano, o quizás un celular donde tenés varias versiones de la Biblia, es poderosísima. Con esa palabra fue creado de lo que no se ve, lo que se ve, el universo. La autoridad de la palabra de Dios, haciendo un análisis de estos textos, en nuestras vidas, la autoridad de la palabra de Dios, este texto considera la absoluta autoridad de la palabra de Dios como algo inalterable y firmemente asegurado en el cielo. Ese es el pasaje que acabamos de leer. Primero, lo eterno del dominio divino mediante su palabra. Aunque los tiempos y las estaciones cambian y las costumbres sociales, las opiniones humanas y la orientación filosófica van cambiando según los tiempos, eso no afecta la permanencia de la autoridad de la palabra de Dios. Por eso dice la palabra, los cielos y la tierra pasarán. ¿Se dan cuenta? Pasarán los gobiernos, las monarquías, pasarán las dictaduras, pasarán las democracias, pasarán los años, pasarán los tiempos y la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios y agradecen al Señor por su palabra? Segundo, Dios es fiel en el cumplimiento de su promesa y las bendiciones de su palabra, tanto como en su exigencia de justicia y juicio, así como habló y la tierra fue creada y se sostiene, no solamente la creó, como por ahí entienden los masones, que ellos creen que, bueno, sí hay un Dios creador, pero creó todo, le dio cuerda a este universo y se murió, desapareció. Pero no, Dios habló y Dios creó y sigue sustentando la creación, así como sigue permitiendo que tu corazón siga latiendo. Tercero, aunque la creación subsiste por su palabra, todas las cosas creadas le sirven. El hombre contradice a menudo la autoridad del Creador, pero cualquiera que sea nuestra pasada rebelión, porque todos hemos sido rebeldes en algún momento a su palabra, cuando acudimos a Dios, debe ocurrir en nosotros una restauración de la palabra de Dios como principio orientador de nuestras vidas. Es la base, la palabra de Dios es la guía de nuestras vidas. No solo se declara esto en forma conclusiva en los evangelios por el mismo Jesús cuando dice ahí anótalo, Juan 8:47, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, le dice a los fariseos, porque no sois de Dios. ¿Te das cuenta?
Y Pablo responde de otra manera, compromete el tipo de vida al cual hemos sido llamados. Ahí en 1 Corintios 2:13 al 14 al 15, dice, lo cual también hablamos, no con palabra enseñada por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Como pueblo espiritual que somos, debemos rechazar las inclinaciones naturales de la humanidad caída. Tenemos inclinaciones, inercia al pecado. Pero al escuchar y a la autoridad de la palabra de Dios, comprobamos que ya no somos dominados por el espíritu mundano del error. ¿Cuántos pueden decir amén a esta palabra? ¿Cuántos pueden decir yo me someto a la palabra de Dios? Amén. Para muchos escépticos, es decir, para los que no creen, si la Biblia nunca hubiese sido escrita sería una satisfacción para ellos. ¿Por qué? Porque no creen. Ellos declaran, no es más que un montón de mitos, no es más que un montón de errores, de contradicciones, no me parece de inteligente. Otros dicen, la Biblia es solo basura. Esa es la actitud de muchos escépticos acerca de la palabra de Dios. En su opinión, la Biblia no ha hecho absolutamente nada por la humanidad. No ha hecho nada por la sociedad, para el mundo y menos para cada individuo. Hay muchos que comparten este punto de vista. Hay muchos que de los valores que enseña la Biblia. Valores tradicionales como por ejemplo la honradez, el valor, la honestidad, el trabajo, la justicia, la verdad. Ellos para la Biblia. ¿Para qué sirve la religión? ¿Para qué sirve la palabra de Dios? Además, no existen los absolutos. Todo es relativo, dicen. Según con el lente que se mire, dice otro. Hagamos volar todas esas costumbres antiguas que nos esclavizan, exclaman otros con respecto a la palabra de Dios. Pero vamos a ver qué dice el mismo Espíritu de Dios inspirando al salmista ahí en el Salmo capítulo 2, versículo 1. Es extraordinario cómo se expresa allí el salmista, Salmo capítulo 2, versículo 1. Dice así, en pregunta, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. ¿Quién es el ungido? Obviamente está hablando del Cristo. Diciendo, rompamos, versículo 3, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. 4. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. ¿Por qué? Porque consideran que lo que la palabra del Señor habla, ata, porque dice que quieren cortar ligaduras, dice en el versículo 1, ¿no? Ata, esclaviza al hombre, pero la verdad es que la palabra de Dios produce todo lo contrario. La palabra de Dios lo que hace es libera al hombre. Pero como sabemos, como bien dice la palabra del Señor, que el Dios de este siglo, es decir, el Dios de este mundo, encegueció el entendimiento para que no crean en la verdad. Entonces, obviamente, ellos predican que la palabra de Dios ata, que creer en Dios es una ligadura. Cuando Dios nos pone restricciones, es siempre para nuestra bendición y para nuestra protección. Por ejemplo, uno puede llegar a discutir o no las decisiones de nuestros gobernantes, etcétera, pero sabemos que en el fondo hay un interés de salvaguardar las vidas, o sea, para que no te contagies y no te enfermes y en tal caso no te mueras. Por eso te dicen usar barbijo, el alcohol en gel, marca Acme, etcétera. Hay que cuidarse, ¿verdad? Pero eso no debería, esta restricción no es para mal. Así, haciendo esta comparación, la palabra de Dios es una bendición
Y esas restricciones, como le dicen, o esas prohibiciones, como le dicen, son para nuestra protección, no molestarnos. Escuchen ustedes con atención con respecto a la palabra de Dios, que es la Biblia, que es el tema que estamos tratando en esta materia. Hombres grandes a través de la historia, cuando hablo de hombres grandes, hablo de hombres inteligentes, reconocidos, han confiado en la palabra de Dios, en la Biblia. En la misma Biblia que vos tenés en tu mano. Algunos tienen colecciones de Biblia. Por ejemplo, el presidente George Washington, que fue el primer presidente de los Estados Unidos en los años 1879 al 97. Él expresó estas palabras, escuchá, cada uno las puede encontrar en el internet tranquilamente. Él dijo esto: es imposible gobernar a una nación rectamente sin Dios y sin su palabra. Otro personaje, John Quincy Adams, fue un diplomático y político estadounidense que llegó a ser el 6º presidente de los Estados Unidos, año 1825 al 1829. Él dijo esto: el primero y el único libro que merece atención universal es la Biblia. Agregó: la Biblia es el libro que todos deben leer, sin importar edades y condiciones de la vida humana. No es para ser leído una sola vez, o 2 veces, o 3 veces, y luego dejarlo de lado, pero para ser leído en pequeñas porciones en 1 o 2 capítulos al día. Esto dijo el señor John Quincy Adams. Seguimos. Abraham Lincoln, ustedes recordarán, el de la barbita. Fue un político, abogado estadounidense, 16º presidente de los Estados Unidos en el año 1860. Ustedes recordarán por las películas y por la historia que a él lo asesinan en una obra de teatro. Él dijo lo siguiente: en lo que respecta a este gran libro, es decir, la Biblia, esto es lo que tengo que decir. Es el mejor regalo que Dios ha dado al hombre. Todo lo bueno que el Salvador dio al mundo fue comunicado a través de este santo libro. Sin este libro, jamás nunca llegaríamos a saber y a distinguir entre el bien y el mal. Seguimos. Woodrow Wilson, 28º presidente de los Estados Unidos, que asumió el cargo en el año 1913 hasta el 1921. Él dijo lo siguiente: la Biblia es la única fuente suprema de la revelación del significado y el sentido de la vida humana. Es la única fuente suprema de la revelación del significado y el sentido de la vida humana. ¿Qué te parece, no? Y Wilson sigue diciendo: la Biblia revela la naturaleza de Dios, la naturaleza espiritual y la naturaleza del hombre. Es lo que hoy yo le decía en otras palabras. Es la única guía de la vida que realmente lleva al alma en el camino de la paz y la salvación verdadera. Fueron, amados, grandes hombres estos. No fueron cualquier charlatán, hablador, ignorante. Ellos creían en la palabra de Dios. No tan solo hombres políticos confiaron en la Biblia, como acabamos de leer, tomamos allí algunos presidentes conocidos de Estados Unidos, sino que también otros hombres de la ciencia. La historia de la ciencia nunca deja de sorprendernos. Fíjate, una historia que está en internet también muy conocida. Bien. En el año 1892, un anciano de barba blanca y un universitario coincidieron en el mismo vagón del tren allí en Europa, y el anciano leía pausadamente un libro negro. El joven también estudiaba un voluminoso ejemplar de ciencias. En un determinado momento, el joven se percató de que el libro que leía su acompañante era la Biblia y le preguntó: ¿usted todavía cree en ese libro lleno de fábulas y de cuentos? Y el anciano le respondió: sí, por supuesto, pero este no es un libro lleno de fábulas ni de cuentos, es la palabra de Dios. ¿Cree usted que estoy equivocado? Claro que está equivocado, respondió el joven. Usted, señor, debería dedicarse a estudiar ciencia e historia universal. Vería cómo la Revolución Francesa, ocurrida hace más de 100 años, mostró la miopía, la estupidez y la mentira de la religión.
Y el joven siguió hablando. Solo personas sin cultura o fanáticas todavía creen en esas tonterías del libro negro. Usted, señor, debería conocer un poco más de lo que dicen los científicos de esas cosas. El anciano le dijo entonces, dígame, joven, ¿es eso lo que nuestros científicos dicen sobre la Biblia? Dijo el joven, como me voy a bajar en la próxima estación, no tengo tiempo de explicarle, pero déjeme su tarjeta con su dirección para que le pueda enviar algún material científico por correo. Así se ilustra un poco temas que realmente importan en el mundo. El hombre anciano sacó su tarjeta de visita de su bolsillo y se la dio al joven. El joven quedó estupefacto al leer en la tarjeta quién era aquel anciano. El texto impreso no engañaba, decía Profesor Louis Pasteur, director general del Instituto Nacional de Investigaciones Científicas, Universidad Nacional de Francia. Pasteur, año 1822-1895, ha pasado a la historia por su contribución científica sin que ésta fuera nunca un obstáculo para su fe en la palabra de Dios, considerado el padre de la microbiología. ¿Qué les parece, mis amados? ¿No les ha pasado que hay gente que dice, no, la religión y la Biblia es solo para ignorantes? Y luego nos tratan de... cuando es todo lo contrario. Ellos, aunque tienen mucho conocimiento quizás de otros temas terrenales, desconocen lo más importante para sus vidas y para la eternidad de su alma. Amado, amada, es sabio, es inteligente seguir a Dios. ¿O qué? ¿Podés más que Él? ¿Podemos más que Él? Claro que no. Dice las Escrituras, si añades pecado, ¿qué le haces a Dios? Y si te portas mal, y más mal, ¿qué le haces? Fíjate lo que dice Job 35:6, si querés buscarlo, porque es un texto muy interesante. Job 35:6. Si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Dice otra versión, Nueva Traducción Viviente. A Dios no le afecta en nada que te pases la vida. No sé si se escuchó. Lo leo de vuelta por las dudas. A Dios no le afecta en nada que te pases la vida pecando. Por otro lado, si te portás bien, el único que se beneficia sos vos y tu familia, pero a Dios no le haces nada, no le suma ni le resta. ¿Te das cuenta que no se trata de que Dios necesite algo de nosotros, sino que nosotros necesitamos de Él? Seguimos con los grandes hombres de ciencia que, la verdad, reconocieron en la palabra de Dios una fuente de razón, verdad y justicia. Isaac Newton, el de la manzana, ¿se recuerdan? Bueno, así muestran los dibujitos, que se le cae la manzana y ahí, bueno, que él descubre las leyes de la física. Fue un físico teológico, inventor, alquimista y matemático inglés. Es autor de los principios matemáticos de la filosofía natural, más conocido como la Principia, donde describe la ley de la gravitación universal y estableció las bases de la mecánica clásica mediante las leyes que llevan su nombre. Es aquel hombre que descubrió el cálculo, la dinámica entre muchos. Fue un hombre de ciencia y él dijo en uno de sus llamados libros Principios, lo más hermoso del sistema solar, los planetas, la luna, las estrellas, los cometas, solo pudieron estar aquí porque proceden de un ser inteligente y ordenado. Cuando veo el sistema solar, la Tierra está a la distancia adecuada del Sol para recibir la luz, el calor, los rayos necesarios para subsistir. Y esto no es así por casualidad. Creo en Cristo y en su mensaje de salvación. Isaac Newton. Interesante. Aparte de ser un científico, fue un gran teólogo. Escribió más libros de teología que libros de ciencia. Otro hombre muy conocido por muchos es el astrónomo británico de origen alemán William Herschel. De hecho, a él se le sideral.
Él nació allá por el año 1738 y murió en el año 1822. Él descubrió, entre otros, el planeta Uranio, y él fue el que propuso la hipótesis de que las nebulosas estaban compuestas de estrellas, y desarrolló la más importante de las teorías acerca de la evolución estelar. Fue nombrado caballero por el rey de Inglaterra en el año 1816. Ese sabio hombre dijo lo siguiente: todos los descubrimientos humanos parecen estar hechos solo con el fin de confirmar cada vez con más fuerzas, las verdades contenidas en las Sagradas Escrituras. No sé si ya se aburrieron de escuchar a estos hombres, pero a mí me fascina cómo estos hombres sabios e inteligentes y preparados han reconocido lo mismo que reconocemos nosotros: el poder de la palabra de Dios. Consideremos a este señor llamado James Dyke, de la Universidad de Yale en 1836. Bueno, son números quizás irrelevantes, pero al que le gusta estudiar e investigar le sirve. Allá en los Estados Unidos fue un profesor de ciencias naturales, y él dijo lo siguiente: yo, siendo un simple anciano, alguien que solo ha sabido y conocido la ciencia durante toda la vida, porque eso es lo que hizo, digo que no hay nada más cierto en el universo que las declaraciones contenidas en la palabra de Dios. ¿Sabían que la palabra microbio no fue descubierta sino hasta fines del año 1800? O sea que esto tiene pocos 200 y pico de años, la palabra microbio. Sin embargo, amados que están del otro lado, la Biblia habla acerca de los microbios dentro de las leyes de higiene que Dios le dio al pueblo de Israel. Les dice que tienen que lavarse las manos y que no toquen lo muerto, como debían lavar las carnes también. Las Escrituras dicen y hablan acerca de la redondez de la tierra, aunque bueno, ahora hay muchos que están diciendo o enseñando que la tierra es plana. Mientras que la antigua Iglesia Católica y muchos científicos de la época creían que la tierra era cuadrada, estos datos ya existían en la Biblia. Pero si no la leen, ¿cómo van a saber? La Biblia habla acerca, por ejemplo, de que el aire, el ambiente tiene peso, la densidad, y eso no fue descubierto hasta el año, escuchen, 1922, acá nomás. Y podríamos estar aquí toda la noche hablando de la contundencia científica de la palabra de Dios. La Biblia no es un libro de ciencia, pero contiene datos científicos que corroboran, va descubriendo y enseña en las universidades. Esa es la palabra de Dios. Es que, sin dudas, uno de los hombres más grandes en el campo de la medicina de la primera mitad del siglo fue el famoso doctor Howard Kelly, graduado en la Universidad de Pensilvania, fundador del Hospital Johns Hopkins, neurocirujano y radiólogo. Este hombre escribió más de 500 libros de textos científicos, revistas de medicina. Además enseñó en prestigiosas universidades y habla acerca del hombre, la ciencia y la Biblia. Y cuenta cómo él se levanta delante de sus estudiantes en las facultades, él enseña en las grandes universidades, que él se levanta a las 6 de la mañana, dice, después de vestirme, doy todo mi tiempo hasta que tomo el desayuno para el estudio de la palabra de Dios. Pregunto, ¿cuántos de ustedes agarran la palabra de Dios a la mañana cuando se levantan, o cuando están en el colectivo, en el subte, en el tren, o a la hora del descanso, o cuando vuelven en el colectivo a su trabajo, van con sus Biblias abiertas, ¿no? Abren, lamentablemente, algunos abren la Biblia recién en la iglesia. Y agregó, encuentro tiempos para estudios breves durante el día y en la noche, y usualmente no hago nada más que tocar la Biblia después de la cena. Y sigue diciendo, este fue el secreto de mi éxito. ¿Qué les parece, mis amados? Otro de los filósofos más grandes de la historia, el señor Immanuel Kant, de origen alemán, llamado también filósofo de filósofos, escribió en el siglo XVIII, en uno de sus libros, La crítica, donde trajo una revolución a la filosofía.
Recomiendo se pueda leer ese libro. La existencia de la Biblia como libro para la gente común es lo que la raza humana haya experimentado. Lo leo de vuelta. La existencia de la Biblia como libro para la gente común es el mayor beneficio que la raza humana haya experimentado. Una de las mentes más agudas, mis hermanos, más profundas que jamás haya existido, Immanuel Kant. Es muy obvio, muy claro, que el advenimiento de la palabra de Dios trajo al mundo infinidad de innumerables beneficios y bendiciones, más allá de lo que se considera o se agradece. Por ejemplo, los hospitales, que hoy son tan imprescindibles, ¿no? Los hospitales, un fenómeno cristiano producido por la palabra de Dios. Y el ejemplo de Jesucristo, fueron creándose los hospitales. Antes no había hospitales. Otra cosa que se crearon, las universidades. La mayoría de las universidades en Estados Unidos, fundada hace más de 300 años. No tiene mucho tiempo, 300 años. Universidades que proclaman y enseñan primordialmente la Biblia. Como por ejemplo la Universidad de Harvard, en Massachusetts, fueron originalmente puritanas, o los puritanos escoceses, ¿no? Ellos predicaban como materia la Biblia. Bueno, de hecho yo me formé en una escuela primaria, Williams Morris, y teníamos como materia, una de las materias era el estudio de la Biblia. ¿Qué les parece? ¿Qué necesario sería que instauren en las escuelas públicas como materia de la Biblia? La Universidad de Princeton en Nueva York fue originalmente presbiteriana y tiene principios ricamente cristianos. Hoy esas universidades obviamente están totalmente distorsionadas, ¿no? Pero inicialmente se basamentaron en la palabra de Dios. La Universidad de Cambridge, que allí en Londres, fue fundada por líderes cristianos en el año 1209. Con mucha tristeza podemos ver que estas universidades que tuvieron su inicio cristiano, hoy se encargan de desbaratar todo lo que la Biblia dice. Eso es lo que les acabo de decir. La Universidad de Harvard fue fundada en el año 1636 y es la más antigua de los Estados Unidos. Y fíjense cómo tomó su texto y su lema como su primer objetivo. Ellos tomaron como lema Juan 17:3. Y esta es la que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Lema para una universidad, ¿no? Hay una descripción en la entrada de la Universidad de Harvard que contiene este texto. La universidad lleva el nombre de John Harvard, un pastor cristiano, en una piedra grabada en latín que dice la verdad de Cristo y la Iglesia. Y parte de la última parte, valga la redundancia, fue cortada y el actual lema dice veritas, que significa verdad. Cortaron todo lo demás y solamente dejaron verdad. No fue el secularismo que produjo esas universidades, fue el cristianismo y la palabra de Dios. La Universidad de Yale, o Yale como le dicen, fue fundada en el 1600 por el filántropo Elihu Yale. Era un rico y acaudalado puritano, cristiano, y junto con un grupo de 10 pastores, conocidos como los fundadores, cuyo lema era la luz y la verdad, crearon esta universidad. Mientras que otra universidad, la de Princeton, todavía tiene en su lema el escudo que dice, bajo el poder de Dios florece. Todas las universidades en el mundo, en Europa, en Estados Unidos, fueron creadas y fueron fundadas principalmente para el estudio de la palabra de Dios y la teología. ¿Me escuchaste? Hace 100, 200, 300 años, las universidades fueron creadas. Ciencia, sí, filosofía, etcétera, pero fundamentados en la palabra de Dios. Y eso es uno de los grandes alcances que fueron logrados por el advenimiento de la Biblia, la palabra de Dios. Otro más, por ejemplo, dijimos los hospitales, las alfabetizaciones de las masas. Los peregrinos que desembarcaron en Estados Unidos empezaron las escuelas con el propósito de enseñarles a la gente. ¿Enseñarle qué?
a cómo tener éxito en la vida o cómo lograr un buen trabajo, no. Enseñarles a conocer la palabra de Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy? Estamos haciendo una introducción de conociendo las Escrituras. Otro de los grandes beneficios que trajo la palabra de Dios a la humanidad, aunque algunos se puede espantar, el capitalismo, la libre empresa, muy al contrario de lo que se piensa y de lo que se enseñó en los años 70 y 80, que el advenimiento de la teología de la liberación, que es la propuesta de que todos los cristianos deben ser socialmente iguales, es decir, que el cristianismo es como el socialismo, como el comunismo, eso enseña a otros, de que no debe haber pobreza ni tampoco riqueza, sea todo parejito, como pasa en algunos países comunistas. Pero en la economía esto no es así, porque Dios ni la Biblia de ninguna manera premia la flojera. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de la parábola de los talentos? Puede llegar esto a molestar, que lo que Jesús dice de sacarle al que menos tiene y le da al que más tiene. Es todo lo contrario al comunismo, ¿verdad? Y eso significa que Dios no premia a los flojos, a los vagos. Por eso le dice, necio y negligente, bien pudiste haber depositado esto en un banco y producir ganancias. Entonces, no habría capitalismo o libre empresa, si se quiere decir así, si no fuese por los cristianos y la palabra de Dios. Adam Smith, escritor del libro Libre Empresa, él fue profesor de moral y ética en la Universidad de Edimburgo, allá en Escocia. Él fue un puritano cristiano, no solo en el campo de la economía, sino también en el campo del gobierno representativo. Vino en gran parte por el trabajo de los reformadores que estaban sumergidos en las Sagradas Escrituras. El gobierno representativo, por ejemplo, la separación de los poderes en el gobierno sale directamente de la palabra de Dios. Las libertades civiles, otro bien que trajo la palabra de Dios, la Biblia. La abolición de la esclavitud, de la mano, obviamente, de Abraham Lincoln, que él fue alguien que amaba la palabra de Dios. Fue propuesta por la palabra de Dios la abolición de la esclavitud. La ciencia moderna. Hay muchos hombres de ciencia, parte de lo que ya les mencioné. Luis Pasteur fue el creador de la pasteurización. Él fue un bacteriológico. Otro, Robert Boyer, un químico que descubrió la dinámica del gas. George Cuvier, anatomía comparativa. John Fleming, físico e ingeniero eléctrico. Y hay muchos más. Miren, Blaise Pascal, la hidrostática. Y la lista es interminable. Hombres como ellos creían en la misma palabra de Dios que nosotros hoy creemos. Sin el desarrollo del sistema de la libre empresa, el capitalismo, el desarrollo de la ciencia a causa de la palabra de Dios, díganme en dónde estaríamos hoy. Seguramente ninguno estaríamos aquí. Es probable que nuestro país no se llamaría Argentina, porque nunca habría sido descubierta. Un hombre llamado Cristóbal Colón dijo que fueron las profecías de Isaías y el Espíritu Santo que actuaba a través de la palabra lo que lo llevaron a realizar sus viajes para descubrir estas tierras. Obviamente que todo esto puede estar sujeto a discusión, ¿verdad? Pero que creían en la palabra de Dios, creían en la palabra. Pero hay quienes han dicho, los aviones hubieran volado sobre la Tierra y hubieran descubierto este continente. Sí, lo hubieran encontrado, pero no, nunca lo hubieran hecho. ¿Saben por qué? Porque no hubiera habido ninguna ciencia, ninguna tecnología como para hacer aviones. Tal vez seríamos una polvorientas aldeas de mapuches, tobas y guaraníes, qué sé yo, sumidos en la más degradable ignorancia y necedad, sin la palabra de Dios. Europa, en esos tiempos, estaba viviendo en un nivel tan bajo de vida que era terrible. Hace solo 200 años, el promedio de vida de los hombres era muy corto, 40, 50 años. Los franceses gastaban el 90% de lo que ganaban en comida y vivienda. La vida era muy pobre, muy básica en la Biblia. Otras bendiciones que han traído la palabra de Dios incluirían la elevación, un tema que hoy está en boga, mujer,
increíble estado de degradación que vivimos en los tiempos de Jesús. Cuando el Señor vino y nos dio el Nuevo Testamento, solo ese tema sería tan extenso de tratar. Jesús elevó a la mujer a un nivel de prestigio y de equidad con el hombre. Jesús elevó a la mujer al nivel que tenía que estar. La benevolencia, la caridad era prácticamente desconocida hasta que Jesús comenzó a desarrollar su mensaje, comenzó a hablar y habló del buen samaritano y la ética. Antes cada uno, sálvese quien pueda, y si te estás muriendo, morite. Y Jesús comienza a enseñar otro tipo de mensaje. Los estándares más altos de justicia, la del buen samaritano. Ninguno de nosotros necesitamos de abogados para entender lo que es justo y lo que es injusto. De hecho, es más fácil aplicar el derecho cuando uno es abogado. Cuando uno conoce la palabra de Dios, porque Dios tiene una percepción clara de lo que enseña la Biblia. Uno tiene una percepción clara de lo que enseña la Biblia, porque en la palabra de Dios está la justicia. Sabemos a través de su palabra lo que es justo y lo que es injusto. La elevación del hombre común, el campesino, el hombre que no tiene letras, el ignorante en letras, que por alguna circunstancia no pudo estudiar. Dios dice, Dios hace sabio al sencillo. ¿Cuántas personas que han aprendido a leer sin saber leer, comenzando a leer la Biblia? Parece paradójico, pero es verdad. Tantos testimonios he escuchado de personas que comenzaron a aprender a leer leyendo la Biblia. Por otro lado, la condena del adulterio, la condena de la homosexualidad y otras perversiones sexuales que seguramente habría dado lugar a enfermedades ilimitadas de transmisión sexual. Si ahora las hay, imagínate en aquellos tiempos. ¿Qué sería si la palabra de Dios no hubiese puesto un límite, no hubiese propuesto en contra de ese pecado? La humanidad hubiese sido destruida hace mucho tiempo, como Sodoma y Gomorra. Podríamos asegurar que miles de millones de nosotros no hubiésemos nacido, habríamos muerto antes de nacer a causa de la palabra de Dios. Puso un freno, un límite a la inmoralidad. Si bien el mundo siguió en su inmoralidad, pero gracias a Dios y a su palabra, muchos no siguieron en la inmoralidad y vivieron una vida acorde a esa palabra. ¿Qué más trajo la palabra? ¿Qué más beneficios trajo la palabra de Dios? Las civilizaciones de las culturas bárbaras y primitivas. Como hombres y mujeres, llevaron el evangelio a islas lejanas en el mar y muchos dieron su vida para evangelizar a esas islas remotas, aboliendo el canibalismo y los sacrificios humanos. Por ejemplo, tenemos testimonios de evangelistas y misioneros que viajaron a Nueva Guinea, países, lugares donde hay tribus bárbaras, reducidores de cabeza, donde son caníbales, y muchos han dado su vida hasta que comenzaron a escuchar a esos misioneros, y esos lugares se han convertido en lugares civilizados. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Incluso Charles Darwin, el creador de la teoría de las especies, de la evolución de las especies, en uno de sus escritos al periódico de Londres, después de realizar un largo viaje en barco que tuvo duración un año, Darwin dijo, da testimonio y habla de las maravillas que el Evangelio de Jesús de Dios trajo a los corazones y a las vidas de personas del Mar del Sur. Bueno, estamos hablando de Ushuaia, estamos hablando de Tierra del Fuego, lugares remotos, el fin del mundo que está en nuestro continente, en nuestra patria. Allí estuvo y descubrió que la gente no eran indios salvajes y bárbaros. ¿Por qué? Porque les evangelizaron. La palabra de Dios produjo un cambio en el corazón de esos hombres y mujeres. La codificación y traducción y ajustes de las escrituras, como se ha escrito y traducido en diferentes lenguajes del mundo,
Miles y miles de misioneros en selvas y lugares remotos se han dedicado afanosamente a la traducción de la palabra de Dios a los idiomas, lenguas y dialectos para poder llegar a cientos de miles y miles de lugares alejados a la civilización. A lo largo de los últimos 2000 años, la Biblia ha sido traducida en 2450 lenguas. Es el libro más traducido e impreso en el mundo entero. A pesar de ese enorme esfuerzo, aún existen más de 4500 lenguas en el mundo que es necesario traducir ese libro sagrado. ¿Qué les parece? Si hay que evangelizar todavía, ¿eh? Como ustedes pueden ver, la palabra de Dios, la Biblia, es el libro más importante que el mundo jamás haya visto. Hay algunos que contradicen esto. Dicen que existen otros libros que se producen más que la Biblia, pero la verdad que eso no es cierto. 1995, un informe anual, la Sociedad Bíblica Unida, dice que todas las Biblias, Nuevo Testamentos y porciones bíblicas fueron más de 500 millones de copias en ese año 1995. Se estima que se han vendido 4.500 a 600 millones de ejemplares de Biblia en el mundo. Desde aquel hombre llamado John Gutenberg, que en estos días se celebró su nacimiento, que imprimiera la primera Biblia. Un conductor de programa de televisión norteamericana burlonamente dijo: bueno, la Biblia puede ser el libro más ampliamente distribuido, pero sin duda el menos leído. ¿Escuchaste algo así? ¿Será verdad o es falso? Según estadísticas verdaderas y serias, la Biblia es el libro más leído del mundo. La palabra de Dios es extraordinaria porque revela la mente de Dios, ni más ni menos. La palabra de Dios produce personas con una nueva naturaleza. La palabra de Dios, escucha, refrena el crimen. ¿Cuántos criminales, cuántos delincuentes que han oído, sus vidas cambiaron totalmente? Ya no hacen más daño a la sociedad ni a ellos mismos, sino que la palabra de Dios produjo se rompen la cabeza. Los sociólogos hablan de qué vamos a hacer, hay que hacer más cárceles, hay que tolerancia cero, hay que matarlos, etcétera. Lo que hay que hacer, amados, es predicar la palabra de Dios, que es la única medicina del hombre para cambiar la naturaleza de su pensamiento, su alma y su corazón. La palabra de Dios es como un yunque en donde los martillos se quiebran. Tu mano y martillo se romperán, mas el yunque de Dios no se romperá. Por siglos han atacado la palabra de Dios sin éxito. Voltaire, un escéptico escritor francés, escribió una enciclopedia entera contra el cristianismo y la Biblia. Y dijo que con 50 años después de su fallecimiento la había olvidada por completo. Esto fue en el año 1778. Después de la muerte, su casa en Ginebra fue comprada por la Sociedad Bíblica de Suiza y hasta el día de hoy se la utiliza como lugar para producir Biblias. ¿No les parece que Dios tiene sentido del humor? Martilla y martilla, tu mano y martillo se romperá, mas el yunque de Dios no se romperá. El hombre quiso romper la palabra de Dios, quiso ridiculizar la palabra de Dios. Dijo Nietzsche: Dios ha muerto, ellos murieron y Dios sigue vivo. Y sigue vivo en nosotros. Estoy hablando de Friedrich Nietzsche, siglo XIX, hijo de un pastor. Era hijo de un pastor protestante. Él mismo era ateo, él se declaró ateo. Fue el que acuñó esa frase: Dios ha muerto. Expresó que el cristianismo es como un veneno que ha infectado al mundo entero. Odiaba a su ser, odiaba a Jesús y todo lo que tuviera que ver con Dios. Escribió libros nefastos como El Anticristo y Más allá del bien y del mal. Escribió: si tú amas, no hay nada malo. Está más allá del bien y del mal. El amor es lo importante, sea un hombre, sea una mujer, sea una bestia, lo que sea, el amor es importante. Tremendo el pensamiento de este impío, ¿verdad? Él llamaba a la moral moralina, como si fuese una infección. Sin embargo,
Este hombre, estoy hablando de Nietzsche, a la edad de 30 años, 30 y pico de años, fue internado en el sanatorio lleno de sífilis. Había adquirido esa enfermedad a causa de una vida licenciosa, de sus continuas visitas a las casas de prostitución de la época. La sífilis el cerebro y perdió la razón. Murió a una edad muy joven, menos de 50 años. La última vez que se le vio se encontraba en un estado deplorable, comio, hablando solo, incoherencias y sin siquiera conocer a nadie. Mucho menos sabía quién era él. Y ahí fue juzgado por la persona que más odiaba a Jesús de Nazaret, el judío. Martilla, martilla y martilla, con golpe hostil, tu mano y el martillo se romperá, mas el yunque de Dios no se romperá. La Unión Soviética abolieron todas las Biblias, quemándolas, buscando en cada casa, y cuando más quemaban, más se imprimían, como pasa hoy en China. Hicieron todo lo posible por extirpar la palabra de Dios de Rusia. El resultado, la Unión Soviética murió. La Biblia sigue viva. Es la palabra de Dios. Dice Isaías 48, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. No hay nada sobre la tierra, amado, amada, que la palabra de Dios. Y te felicito y te animo a que continúes en esta serie de enseñanzas que se va a poner cada vez más interesante. Que la palabra de Dios nos trate, y nosotros no tratemos de interpretarla. Obedezcámosla. Seamos fieles a ella. La palabra de Dios es para todo ser humano, porque todos hemos transgredido la palabra de Dios. Hemos transgredido con nuestros pecados la palabra de Dios, y la palabra de Dios misma es nuestra medicina, nuestra cura. Si nosotros rechazamos esa medicina, esa cura, esa misma palabra, mañana nos va a juzgar. El día de mañana, cuando partamos de este mundo. La fe salva solo es por creer en la salvación de Cristo, que se conoce por medio de la Biblia. Esa es una base de nuestra fe. La palabra de Dios es la fe que salva. Creer no alcanza. Los demonios también creen. Tener fe es guardar los mandamientos del Señor, y es decir, sí, palabra de Dios. Bueno, si el Señor nos dice otra cosa, el próximo jueves continuamos con la segunda parte de esta primera clase. Así que bueno, saludo a los hermanos que están oyendo por internet. Misericordioso, lleno de amor, me llenas, me afirmas con tus promesas, en mi adoración